Hey, ¿qué tal parceros y parceras, amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, a su mejor canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Bueno parceros, en esta ocasión les traigo un video más de esa sección del canal llamada Al Día con la Ley. Recuerden que ese es un espacio en donde abordamos todo el tema jurídico que involucran a las motocicletas aquí en Colombia. Todo aquel que tenga un vehículo o una motocicleta en algún momento le habrán solicitado en un puesto de control estos dos documentos, el SOAT o la revisión técnico-mecánica y de gases. La pregunta es, ¿qué pasa si nos piden estos documentos y no los tenemos en físico, sino que los tenemos descargados en el celular de manera digital? ¿Los puedo entregar así? ¿Tiene la misma validez? Pues bien parceros, me puse en la tarea de investigar ese tema y esto fue lo que encontré. En lo referente a la revisión técnico-mecánica y de gases, el artículo 53 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el Decreto 2106 de 2019, artículo 111, parágrafo 2, dice lo siguiente: la autoridad de tránsito deberá realizar la consulta a través del Registro Único Nacional de Tránsito del cumplimiento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Por lo tanto, ojo, no podrá exigir el certificado físico de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. ¿Eso qué quiere decir, parceros? Que ustedes no están en la obligación de presentar el documento en físico de la revisión técnico-mecánica, ya que es el agente quien debe consultar en la plataforma RUN, porque cuando se saca la tecnomecánica, la empresa o el sitio donde se sacó la revisión, ellos automáticamente registran esos datos en la plataforma RUN para que el agente de tránsito, sin necesidad de que usted tenga que presentar el documento en físico, simplemente verifique en la plataforma y se dé cuenta que usted tiene o no este certificado. Entonces, parceros, no es necesario que carguen ni que presenten en físico este documento. Ahora bien, este parágrafo no especifica si es necesario también presentarlo de forma digital. Solo dice que no es necesario presentarlo de forma física. Sin embargo, es importante que ustedes lo tengan descargado en su celular por si las moscas. Por si de pronto se encuentran a un agente y tienen algún inconveniente, pues lo puedan presentar de manera digital. En lo referente al SOAT, el asunto es un poco similar. Me voy a remitir a la resolución 0004170 de 2016, que en su artículo 4 dice lo siguiente: verificación de la tenencia de la póliza SOAT a cargo de las autoridades de control de tránsito. La obligación del propietario o conductor del vehículo de portar el SOAT previsto en el literal D2 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito se entenderá cumplida con la presentación de la póliza de seguro físico o electrónica a la autoridad de tránsito, quien deberá verificar su autenticidad cotejándolo con la información contenida en el RUN. ¿Eso qué quiere decir, parceros? Que el SOAT ustedes lo pueden presentar a la autoridad de tránsito de manera física o de manera digital. ¿Qué les aconsejo yo, parceros? Que siempre carguen el SOAT de manera física. ¿Por qué? Porque puede que en carretera el celular se les descargue, se les dañe, se los roben, no sé, le pase algo al celular, entonces se pierde ese SOAT digital que lo tenían descargado ahí y pues pueden presentar el que tienen físico. Entonces les aconsejo que siempre lo guarden en el portaherramientas, en el asiento de la motocicleta, pero siempre cárguenlo por si las moscas. No se confíen de tenerlo únicamente guardado en el celular. En conclusión, revisión técnico-mecánica no la deben entregar de manera física, pero pues tenganla descargada en el celular por si las moscas. SOAT la pueden presentar de manera física o el documento físico o también del documento de manera digital, porque la responsabilidad recae sobre todo en el agente de tránsito, quien debe tener acceso a la plataforma del RUN y verificar la autenticidad de esos dos documentos. Entonces él es el que le debe decir si usted está inscrito o no en el SOAT o en la revisión técnico-mecánica. Entonces, parceros, tengan muy en cuenta ese artículo 53, todos esos decretos, para que se puedan defender ante un procedimiento de tránsito y pues si tienen algún inconveniente con un agente que les solicite estos documentos. Bueno, parceros y parceras, hasta aquí este video. Espero les haya gustado, espero les sea útil esta información que les acabé de brindar el día de hoy. Compartan esa información con todos sus parceros moteros, en todos los grupos moteros, para que todos nos enteremos de esta situación y no tengamos inconveniente frente a un procedimiento de tránsito. No olviden suscribirse al canal, darle like. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.